Hola amigos, qué gusto saludarles en esta ocasión, en este viernes de irrupción. Un Estado liberal, ¿cómo lograrlo? ¿Por qué no? ¿Y por dónde empezamos? Bueno, yo tengo una idea por dónde empezar. Educación, ¿no? Y voy a estar conversando con Ulises Juárez. Ulises es amigo mío, ya él les va a contar, pero él es un emprendedor educativo, un empresario de la educación, o realmente quiere serlo. Está en todo ese proceso de montar su emprendimiento, su proyecto. Es un obsesionado. No se imaginan, todo el día está pensando en esto. La cosa es que Ulises, una de las formas, como a mí me parece que es indispensable, mm, que trabajemos de abajo hacia arriba a favor de mayores ámbitos de libertad, es decir, de un Estado liberal, es obviamente la educación. Y aquí está ocurriendo un cambio importantísimo en este tema de la educación. Está ocurriendo nada más y nada menos que una transformación total. Esa idea del Estado educando cada vez es menos compartida y se ve además más peligrosa, dañina, porque, bueno, primero todos los riesgos que hay de que sea educación estatal y después que sería hasta eh, lo peor, no solamente la ineficiencia del ordenamiento, sino que, bueno, no se está sacando todo el provecho, toda la capacidad al niño, porque justamente se utilizan modelos que no son los que favorecen, facilitan la curiosidad, el atrevimiento, la osadía, que es lo que necesitan los niños para aprender. Entonces, este tema yo diría que si vamos a empezar a construir un Estado liberal, este tema es el principal. Y no vamos a hablar de teoría, vamos a hablar de casos concretos, de la vida de la gente que está cambiando en los demás. Y yo creo que la tuya lo hace allá en mi querida Argentina. Entonces, cuéntame, Ulises, ¿estás metido en eso de emprender en educación? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Quién eres? Antonio querido, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esperemos estar a la altura. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por esta invitación y me encuentro encantado de estar aquí para compartir un poco de lo que sé, de lo que leí, de lo que estoy tratando de hacer. Simplemente yo me considero como un alborotador, ¿no? Que quiere motivar e incentivar a otros. Te cuento brevemente sobre mí y después podemos seguir avanzando. Bueno, yo vivo en Buenos Aires, tengo 27 años recién cumplidos y me sucede a mí que me entusiasmé desde muy joven, te digo, de los 13, 14, 15 años, yo lo llamo los problemas complejos que enfrenta la sociedad. La pobreza, la corrupción, la falta de educación, entre tantos otros. Y eso me llevó a mí a estudiar formal e informalmente, derecho, economía, filosofía política, negocios y sobre todo educación, ¿no? Y hoy en día simplemente lo que estoy tratando de hacer es utilizar ese conocimiento que está en proceso y que sigue en proceso y que realmente sé poco, tratar de mezclar ese conocimiento con mi espíritu emprendedor, ¿no? Y para hacer cosas útiles para las personas. Mira, últimamente estoy utilizando una cita de una persona que se llama Naval Ravikant, que me gusta un montón, y Naval lo que dice es el tiempo del ser humano en la Tierra, ¿no? En comparación y considerando el tiempo del cosmos, de los millones de años que pasaron y los millones de años que vendrán, es ínfimo, es una fracción de segundo, y él dice, es como el aleteo de una mariposa, ¿no? Es como el vuelo de una mariposa. Y eso a mí me hace pensar y me llevó a pensar en cómo quiero pasar ese tiempo, ¿no? En la Tierra, cómo quiero pasar el tiempo vivo. Y mi respuesta es que quiero pasar el tiempo ayudando a otros, aportando valor a otros, dando a otros. Y hoy en día lo que estoy tratando de hacer es eso, justamente eso, dando valor a otros a través de la educación, que es lo que me gusta. Estoy metido en educación justamente, que estudio educación, pero debo, y esto lo quiero compartir a todo el mundo, que yo estudié educación de manera informal.
digamos, tomé a los libros de ciertos autores, me cansé de leer papers, investigaciones, entrevistas, videos, porque a todo el mundo trato de transmitirle un poco eso. ¿Querés aprender algo? Hoy la información está disponible. Está en las redes, está en YouTube, está en todos lados. Y a costo, debo decir, cero. Entonces, a cualquiera que se quiere meter en esta disciplina, tanto de educación como economía, filosofía o lo que quiera, negocios incluso, no hace falta. Digo, si quieren hacerlo, pueden hacerlo, pero no necesariamente tienen que ir a hacer un posgrado, un doctorado, lo que sea. Están los libros, así que no hay problema. En ese sentido, creo que la educación en Argentina, como en la mayoría de los países, y debo decir que no se escapa a ninguno, está centralmente planificada por el Estado e hiperregulada por todos lados, por todos lados. En ese sentido, aquí en Argentina lo que sucede es que el Estado define qué, cómo, cuándo y dónde las personas deben aprender. Es un sistema monopólico, ¿no? Monopoliza por completo la currícula, extrae dinero de los pagadores de impuestos de las personas y después lo devuelve con la oferta educativa que quiere, no con lo que los alumnos o las familias o los jóvenes quieren, sino con lo que el Estado quiere. Y cuando hablo de Estado, simplemente, para mí el Estado no es independiente a las personas que lo componen. Estamos hablando de funcionarios públicos, de burócratas y de políticos, ¿no? Entonces, hoy en día lo que sucede con la educación argentina es que estamos, yo digo, comiendo la hamburguesa que políticos quieren que nosotros comamos. Si nosotros queremos otro menú, bueno, no tenemos acceso a otro menú, no hay otro menú, eso es lo que hay. Así que es así un poco como funciona a grandes rasgos la educación en Argentina. Y muchos me dicen, cuando hablo de estos temas me dicen, Uli, pero hay educación privada, ¿no? Y acá cito a Venegas Lynch, que Venegas dice, sí, sí, son privadas, pero privados de toda libertad, porque de pronto pueden definir el color de las paredes o de cómo van a ser los bancos o los pizarrones, pero después la currícula viene digamos, de arriba hacia abajo y, y eso no se puede modificar porque tenés inspecciones, hay una burocracia tremenda y además, por supuesto, que es el Estado el que define qué es educación y qué no es educación, qué es una escuela y qué no es una escuela. Y lo que no es una escuela, lo que no define como escuela, bueno, queda afuera de acreditaciones, no puedes acceder a la universidad, no te aceptan en los trabajos. Entonces, bueno, es así como funciona a grandes rasgos la educación acá en Argentina. Lo que sucede es que todo ese conocimiento que está disperso en la sociedad, ¿no? De eso que hablaba Hayek en su artículo del uso del conocimiento en la sociedad, todo ese conocimiento disperso eh, quiere encontrar del otro lado una oferta, ¿no? Porque si bien somos todos iguales ante la ley y moralmente y en un sentido moral somos iguales, después tenemos gustos, habilidades, potencialidades completamente distintas. Y eso que nosotros deseamos para nuestra educación no lo encontramos del otro lado a través de los emprendedores, como si nos encontramos con digamos, otros mercados como el de la vestimenta o el de, no sé, los restaurantes, etcétera, sí encontramos ofertas para nuestros gustos, pero no la educación. Eso no existe en la educación porque el Estado bloquea ese conocimiento y lo que hace es intuir más o menos qué es lo que quiere, en el mejor de los casos, ¿no? Qué es lo que quiere la sociedad y hace un corte transversal para todos por igual y dice, bueno, esta va a ser la oferta educativa para todos, lo cual es terrible. Y en ese sentido, hay un concepto, a mí me gusta un montón, hay un economista argentino que es Walter Castro, y Walter habla de dos conceptos que a mí me gustan, que vienen del latín. Uno es educare y el otro es exducere. Educare es básicamente lo que sucede en todas las escuelas, lo que podemos pensar, un maestro o un profesor o lo que sea, enfrente del aula, que encuentra una cantidad de contenido y se lo mete en la cabeza a las personas, ¿no? Y si lo repite bien le ponen un 9 y si lo repite muy bien le ponen un 10. Y por el otro lado nos encontramos con el concepto de exducere, que es más socrático, es el método de la mayéutica, ¿no? Que es, como vos bien indicás, cuáles son las habilidades, la potencialidad de esa persona y tomarlo de adentro y sacarlo para afuera, hacerlo brillar, hacerlo relucir, ¿no? Y eso es terrible porque en nuestros sistemas, y en la gran mayoría de los sistemas del mundo, de todos los países, funciona ese sistema monopólico y lo mezcla con este método que es educar y no exducere ni siquiera. Entonces, por un lado, no se oferta lo que las personas quieren y al momento de el método educativo que se elige es este que no respeta los intereses, lo que la persona, las habilidades de la persona, ¿no?
Así que es bien complejo. Axel Kaiser, economista, abogado y economista chileno, habla justamente sobre este tema, como la educación como derecho. Tengo algunos escritos que después vendrán justamente sobre este tema, porque es bien sensible, viste, el tema del derecho, de la educación y demás. El tema es cuando acá hay varias cosas que me gustaría en todo caso compartir. Primero es que con la inmensa mayoría de las personas que hablo, incluso educadores o personas bueno, que han hecho carrera en educación, que se olvidan que la educación es un servicio. O sea, se olvidan que la educación, digamos, prestada, por cómo se presta, su naturaleza es ser un servicio. Y cuando niegan eso, están negando su naturaleza y cómo es que funciona. Y al mismo tiempo, acá hay un error que generalmente sea un error de conceptos, que es que en realidad el derecho a la educación tiene que entenderse como el derecho que tiene una persona a poder educarse, digamos. Yo tengo el derecho a poder educarme y nadie puede restringir ese derecho. Entonces, la función del Estado, digamos, sería proteger ese derecho y que nadie me puede a mí, digamos, coaccionar para que yo no lo pueda hacer. Lo mismo con el derecho a la vivienda. Cuando te dicen, vos tenés el derecho a la vivienda, no es que tenés el derecho a que alguien te dé una vivienda, sino que tenés el derecho a que el resto de la sociedad tiene que respetarte que vos podés tener una casa, una vivienda, un hogar, lo que sea. En ese sentido, el Estado, cuando habla del derecho a la educación, deja de ser el principal protector del derecho a educarse, ¿no? Y empieza a ser el principal coaccionador, porque lo que termina haciendo es quitarle a ciertas personas parte de su propiedad privada, dinero, para darle después utilizar ese dinero para crear las escuelas que ellos quieren, ¿no? Y además de forma obligatoria. Entonces hay una tergiversación bien interesante ahí en el concepto del derecho y la educación, que este concepto es si tenemos el derecho positivo a educarnos o el derecho negativo a educarnos, que tiene que ver con esto, el negativo. El positivo requiere una acción por parte del Estado y el negativo es simplemente déjame en paz, ¿no? Déjame ser, déjame educarme. Ujú, Mauricio Vázquez suele decir que el sistema educativo y la escuela, por lo menos acá en Argentina, es un sistema tremendamente violento. Él habla de violencia que se tiene con los niños, porque no se tiene en consideración los intereses del chico, del niño, del joven. No importa lo que él quiere y se lo bloquea desde todos lados, ¿no? Ese niño que quiere aprender y que son una esponja cuando incluso son muy jóvenes, está dentro del aula y vos lo mantenés quietito a que aprenda exactamente lo que vos querés y en muchos casos hay adoctrinamiento, con lo cual es un proceso tremendamente violento. Y estamos hablando de eso, ni siquiera estamos hablando de dónde se extraen los recursos y de la obligatoriedad, y en muchos casos eh, corren riesgos de pena, digamos, los padres que no envían a sus hijos a la escuela. Entonces como digo, es un proceso tremendamente violento desde distintos sectores. Y para los niños, que son los que, en última instancia, los que peor, digamos, los que más sufren. A mí me sucedió que, como digo, desde hace tiempo que yo lo que trato de hacer es, como quien pone al cliente en el medio, yo quiero poner al joven, al niño, a la persona que quiere aprender, ¿no? En el medio, en el centro. Y creo que ahí, a diferencia de otras personas, yo no intento arreglar el sistema, porque muchos dicen, no, bueno, vamos a sumar más materias, vamos a sumar no sé, robótica, programación, y con eso se va a solucionar todo, cambiamos el método de aprendizaje. El tema es que eh, a través de la lectura, sobre todo, yo lo que comprendí es que el problema es el sistema en sí mismo es un problema. Yo siempre uso esta analogía, es como entras a tu casa, se está prendiendo fuego la casa, ¿no? Porque el horno está prendido y en vez de apagar el horno, que vendría a ser el sistema, prendemos el aire acondicionado o abrimos la ventana porque decimos, che, qué calor que hace, ¿no? Cuando en realidad tendrías que apagar el horno o cerrar la canilla, ¿no? No tendríamos que poner un balde debajo, sino que tenemos que cerrar la canilla, porque el problema en sí es el sistema. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Para, para llevar soluciones dentro de ese marco, dentro de ese sistema. Pero acá creo que fue el haber leído a Tully, y en ese sentido les agradezco enormemente a ustedes que han acercado una de las primeras entrevistas que vi de él, que Tully lo que dice es, el sistema no puede ser
no puede ser arreglado, dice, básicamente, no puede ser arreglado desde dentro por los propios incentivos que tienen funcionarios, políticos, burócratas, etc. No se puede solucionar desde el Congreso, sino que tiene que ser la sociedad la que tiene que demandar el cambio, tiene que ser la sociedad la que tiene que presionar de abajo hacia arriba para que ese cambio se produzca, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que intento hacer hoy en día es presionar a ese sistema, dar beneficio a las personas para hacer una evidencia empírica, para que digamos, la retórica de la sociedad cambie y diga, mira qué interesante, digamos, las personas pueden educarse sin la intervención estatal. Eso es un poco lo que yo trato de hacer. Obviamente que me encantaría y mi sueño es que la educación y el Estado vayan por caminos separados, que haya digamos, que se separen por completo. Pero en última instancia yo lo que trato de hacer es un primer puntapié para empujar en ese sentido. Yo, en muy pocas palabras, lo que intento hacer es, aquí en Argentina, una cadena de escuelas privadas de bajo costo, de alto nivel académico, para las personas más vulnerables de nuestra sociedad y quiero competirle a las escuelas estatales. Ese es mi objetivo. Yo quiero que las personas de bajos ingresos dejen de enviar a sus hijos a las escuelas estatales, que para mí son horrorosas, y puedan enviarlos a las escuelas que yo quiero crear, ¿no? Que como digo, la idea es que sean de alto nivel, que tengan un método en el cual el niño esté en el centro, donde podamos explotar, digamos, en el buen sentido, todas sus habilidades, toda su creatividad y que todo eso florezca. Eh, y como digo, dar el primer paso en ese sentido y ser la evidencia empírica para que la sociedad después diga, esto se puede cambiar, ¿no? Hay otro camino para hacer las cosas. No necesariamente las personas de bajos ingresos necesitan del Estado para poder educarse, ¿no? Porque esa es generalmente la noción de por qué el Estado se involucra en educación. Porque no, bueno, porque tenemos que igualarnos a todos, sino cómo vamos a pagar la educación, cómo los más pobres van a pagar educación. Ese es como el temor más grande, ¿no?, que hay. Y hay harta evidencia en distintos países, que eso es totalmente posible, que desde el lado emprendedor se pueden hacer cosas y que la educación puede ser asequible para las personas de bajos ingresos, 100%. Generalmente está esa idea de que el pobre no sabe, que el pobre es ignorante, que el pobre no entiende sobre educación, que el pobre no le interesa la educación. Y eso para mí está mal. De hecho, mis abuelos no fueron personas instruidas, no fueron personas que no sé, no terminaron la secundaria, lo que se llama acá en Argentina, o ni siquiera fueron a primaria. Y ellos entendían el valor de la educación, del valor de tener un conocimiento, un oficio. Entonces, yo siempre les digo, no subestimemos, ¿no? Nunca subestimemos a nadie, y menos a las personas de bajos ingresos, ¿no? Hay evidencia, sí. De hecho, yo me emocioné mucho cuando encontré muy buena evidencia en África, ¿no? Nosotros aquí en Argentina tenemos un 40% de pobreza, tenemos el 70% de los menores de 17 años son pobres, entre pobres e indigentes aquí en Argentina. Tenemos nuestras propias Áfricas, digo yo, ¿no? Y, pero yo encontré y me emocioné mucho cuando encontré en África una cadena de escuelas privadas que tiene muchísimos alumnos, debe tener más de 200.000 alumnos. Son distintas escuelas, como digo, de bajo costo que están en distintos países, en Nigeria, en Liberia, en Uganda, también están en Medio Oriente y perdón, en India, y son escuelas que tienen un alto rendimiento, muy bajo costo, y que están teniendo resultados extraordinarios. Y muchos de esos niños, de esos niños que están teniendo buenos resultados, después están yendo a otras escuelas en otros países, están incluso yendo a universidades en el extranjero, con lo cual están compitiendo fuertemente contra las escuelas estatales, porque los padres se dan cuenta de que ahí el niño puede florecer, puede progresar, puede educarse, puede aprender. En comparación de las escuelas estatales, en la cual no funcionan. O Tully mismo decía, ¿no?, que había asistido a ciertas escuelas donde los niños llegaba y no estaba el docente y estaba lleno de mosquitos y se encontraba con un panorama que no era para nada, digo, prometedor para esos niños. Entonces, efectivamente, y no solo en África, ¿no? Hay escuelas incluso aquí en Latinoamérica
que son, como digo, para mí un rayo de luz de esperanza en el cual nos marcan a nosotros el camino. Por lo pronto me encuentro, te puedo nombrar que está Bridge International Academies, Bridge como puentes en inglés, Ujú, que es espectacular, y después hay otra que se llama Rising, Rising Academy, creo que es. Estas funcionan en África. Como digo, son de bajo costo. Y hace poquito, justo, bueno, en off te comentaba que me encontré con una escuela, porque siempre cuando uno está metido en esto empiezan a aparecer más y más cosas, y me encontré con una escuela de unos emprendedores en India que ellos no pagan con dinero, no pagan digamos, no pagan $2, $3, $5, sino que pagan con botellas rellenas de plástico. Entonces, que obviamente después la institución se encarga de vender, etcétera. Pero es increíble cómo la creatividad, ¿no?, de los emprendedores se va manifestando cuando tiene sobre todo aires de libertad para poder crear y para poder hacer. Así que hay un montón de proyectos ahí dando vuelta que a mí me entusiasman mucho y que me gustan un montón. En principio lo que quisiera transmitir, porque cuando volvemos al principio, ¿no? Cuando hablamos de educación es como que no podemos hablar de negocios, pues no podemos hablar de empresarios, ¿no? Yo también suelo usar mucho la palabra emprendedor porque genera un poquito menos de miedo, por lo menos aquí en Argentina, cuando nomás la palabra empresario, pensamos en el hombre sentado con un habano, con un puro, con una galera, siendo no, un tirano total. En ese sentido, hay que entender, tenemos que ver a a las instituciones, que en las instituciones educativas como estas, detrás hay emprendedores que quieren abastecer al mercado, al mercado educativo con el mejor servicio posible, digo, al menor costo posible. Eso es primordial, como entender cuál es el encuadre en el cual nos vamos a encontrar. Porque muchos me dicen, y después se puede ver la figura societaria, ¿no? Si vas a hacer una fundación, qué vas a hacer con el dinero y demás, pero perfectamente, digo, estas empresas de África funcionan como cualquier negocio, ¿no? Como si tendría una carnicería, cualquier negocio, básicamente. En ese sentido, eh, lo que tiene que ver con, acá no sé si vos me preguntabas cómo se da el funcionamiento a la gran cantidad de escuelas, que no sé si vas a ese punto. Sí, 100%. De hecho, es una frase conocida, pero me encanta, que es la competencia nos eleva, ¿no? Entonces yo ujú. celebro y muchos me dicen, no, pero no cuentes tu idea abiertamente. Y digo, no me importa, porque si alguien más lo hace, bueno, perfecto, yo competiré contra ellos y si en el caso yo no estaré generando tanto valor en el caso, ¿no?, de que las personas o los estudiantes o las familias no me elijan. En ese sentido, el mercado es democrático, ¿no? Porque nosotros decimos, cuando alguien va a un supermercado y compra un producto, está votando para que eso siga existiendo. Y cuando se abstiene de comprarlo, un producto o un servicio, está votando para que deje de existir. En ese sentido, ante la competencia, no tengo ningún problema y todos estén abiertos a contar sus ideas, a ser abiertos en ese sentido. Eh, Acá hay tres cosas que me parecen importantes y que se lo tomo de Martín Krause, que también es una Ujú, persona brillante, ¿no? Y Martín lo que dice es, hay como tres escalones en cuanto a la oferta educativa. Puede haber, está el escalón de el contenido, ¿no? ¿En qué te vas a concentrar? ¿Cuál va a ser el contenido que vas a dar? Eh, Luego tenés el escalón de qué forma vas a proporcionar ese contenido. Y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Va a ser un método de educar o va a ser Exitusere? A mí me gusta mucho, debo decir, me gusta mucho el método Montessori, porque me parece que pone al niño en el centro. No sé si es el método perfecto, pero creo que es el que mejor se encuadra, por lo menos en los intereses en lo que a mí me interesa y en lo que creo que puede beneficiar más a las personas. Eh, y un tercer escalón tiene que ver, como digo, con respecto al proveedor, ¿no? ¿Quién queremos que nos provea de ese contenido y de ese método educativo, ¿no? De esa pedagogía? Y ahí es donde yo abiertamente le digo a todo el mundo, bueno, vengan, compitan y elevemos, ¿no? Eh, Elevemos el nivel. Eh, pero como digo, a mí me parece que centrándose en el niño, eh, me gusta mucho las ciencias duras, digo, me gusta mucho la matemática, me gusta también, pero debo decir, me gusta mucho la filosofía, creo que es súper importante, incluso en los más jóvenes. Eh,
entender, entender por qué hacemos lo que hacemos, cuál es sobre la realidad de las cosas. Creo que la herramienta de preguntarnos el porqué de las cosas también es fundamental, ¿no? Entonces, creo que va a ser un encuadre más, me gustaría, socrático para esos niños, que por lo pronto va a ser primaria, la escuela elemental, que se le dice. Bueno, ya con eso te diferencias totalmente del sistema estatal, que más que No solamente. o sea, clases magistrales, copian, repiten y lo que está es un libro de texto con una realidad Totalmente. muy resumida y aburrida, manipulada además. Totalmente, pero debo decir que no es suficiente, y acá me parece que esto es, me gustaría compartirlo porque es algo que descubrí hace no tanto tiempo y creo que puede beneficiar a muchas personas. Y es lo siguiente, es decir, es muy difícil o casi diría imposible competirle al sistema si vos estás dentro del sistema. Porque digo, te bloquean de todos lados, te cae una inspección, no te aprueban las escuelas, etcétera, etcétera, y además que vos tenés una bajada, digamos, de cierta literatura que tenés que dar, de las materias, de qué forma lo vas a dar, las horas de clase, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, es imposible competirle porque es como intentar morder, digamos, al sistema que te está aprobando, ¿no? Lo cual es, como digo, extremadamente difícil. Ahí lo que yo descubrí, y esto aplica para Argentina y espero que, bueno, quien me escuche o que me esté escuchando pueda averiguar si en sus países puede funcionar de la misma manera, es que hay métodos alternativos para lograr un sistema paralelo, por así decirlo, ¿no? Así que quiero contar brevemente sobre eso. Sí, Eh, cuéntame, me interesa. Sí, sí, hace poquito, bueno, me mandaron a hablar con un emprendedor educativo que no conocía, no sabía muy bien con lo que yo me iba a encontrar. Yo le conté un poco lo que quería hacer y él me preguntó, bueno, ¿y qué pensás hacer, Ulises? Tipo, ¿pensás puertas adentro, dar tu método socrático y la escuela que vos querés, enseñar matemática y ciencia y filosofía, y después cuando venga la inspección simplemente le firmás lo que a vos te parece, digamos, le firmás lo que a ellos les parece? Y le digo, sí, me parece que no tengo otra alternativa. Y me dice, no te metas en esos líos, no te metas en la burocracia estatal, porque además la burocracia eleva los costos, eleva mucho los costos, el querer, digamos, estar en regla con la burocracia. Me dice, no te metas en esos líos. Me dice, tenés que hacer como yo, que tengo una escuela, pero no es una escuela que esté aprobada por el Estado. Y le digo, ¿de qué me estás hablando? Dame ya la información. Básicamente, cómo funcionan es de esta manera. La escuela no está aprobada por el Estado, pero los alumnos siguen escolarizados a través del homeschooling de Estados Unidos, lo cual es brillante, porque esos alumnos siguen escolarizados y cuando ellos terminan la primaria o terminan la secundaria, simplemente aquí en Argentina ellos vienen con el título de esa escuela, del homeschooling aprobado, y acá es convalidado por el Ministerio de Educación, por los ministerios. En ese sentido, esa persona queda acreditada para acceder a una secundaria, para acceder a la universidad. Y al mismo tiempo, el gran beneficio de eso es que vos te salteás toda la regulación, te salteás la regulación estatal, te saltás las inspecciones, y vos puertas adentro podés educar a la persona como vos quieras y como la demanda lo sostenga, ¿no? Siempre la demanda va a decir, esta escuela me gusta, esta escuela no me gusta. Si yo hago mi cadena de escuelas y no enseño matemática, bueno, quiero ver cuántos días voy a sobrevivir, ¿no? Porque esos estándares mínimos se llega a través de la competencia y a través de lo que la demanda quiere. Así que ahí hay un camino muy interesante. Eso se puede lograr en Argentina, digo, por las regulaciones actuales que hay, pero invito a otros, desde donde nos escuchen, si esta alternativa es posible, digo, a través de esa legislación. Y después hay otros dos caminos que, que son también para considerar, que me gustaría compartir, que también Ujú. los tengo en consideración y que son muy sencillos. El primero es que aquí en Argentina se puede rendir libre. Es decir, entonces vos podés tener una escuela en el cual los niños estén desescolarizados, obviamente con acuerdo total de los padres, 100%, y que esos niños cuando terminen la primaria puedan rendir libre un examen que sí toma, digamos, el Estado. Pero vos durante todo ese proceso educativo de la primaria, el niño no está bajo, digamos,
la currícula oficial y bajo el método oficial, digamos, que baja el Estado. Simplemente cuando termina la primaria, rinde un examen que no tiene mayor complejidad y queda como convalidado. Entonces, puede acceder a la titulación a través de esa forma, que me parece que está bien interesante, porque además reduce todavía más los costos, porque ni siquiera tenés que pagar el homeschooling ni nada por el estilo. Como digo, invito que puedan revisar la regulación. Y la otra, que hace poquito también me la compartió otro emprendedor educativo, que ya nos vamos conociendo todos entre emprendedores clandestinos, nos llamamos a veces, es que dicen, bueno, en muchos casos los directores de escuela tienen una cantidad increíble de alumnos, tienen muchos alumnos, y si vos le comentás que tenés una escuela y que los vas a cuidar y que los vas a educar y que van a estar, digamos en un sentido de confort, podés hablar con ese director para decirle, mira, los alumnos, las familias que quieran venir, que sigan anotados en la educación estatal, pero déjame que vengan 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, en el horario de clases a mi escuela. Y después simplemente, si vos querés que rindan los exámenes, vamos y rendimos los exámenes. Como digo, esta capacidad emprendedora de ingenio y de creatividad sucede en estos ámbitos donde el Estado te oprime y ahí es donde sale, digamos, esta capacidad. Cosa que es impensable en países por ahí más de primer mundo, como en Suiza, como en Alemania, porque además tienen un poder de policía muy fuerte en el cual hacen cumplir la ley y si vos, no sé, desescolarizás a un chico, vas preso, básicamente. Entonces, como digo, hay algunos métodos, por lo Sí. menos esos tres, que encontré para hacer algo interesante. Por ejemplo, creo que el problema central está en las acreditaciones de los niños que acuden a la escuela elemental o a la primaria, a la secundaria, porque ahora está pasando algo bien interesante a nivel universitario que a mí me encanta, debo decir que me fascina, es que hoy en día las empresas, varias empresas y sobre todo las de tecnología, ya no te están pidiendo las certificaciones estatales de, no sé, a qué universidad fuiste, ya no les interesa, ¿sabés hacer o no sabés hacer? ¿Tenés el conocimiento o no? ¿Podés hacerlo sí o no? Entonces no le importa si vos aprendiste de YouTube o aprendiste como yo de, no sé, de los libros directamente, le importa que hagas. De hecho, mis emprendedores favoritos, hay un argentino que es mi emprendedor, uno de mis emprendedores favoritos, Guillermo Rauch, él ni siquiera terminó la secundaria y él hizo un unicornio, hizo una empresa que vale 2.500 millones de dólares y vive en San Francisco. Y él aprendió, es ingeniero, y él aprendió todo por su cuenta, digo, aprendió todo siendo autodidacta. Y él cuando entrevista hoy a las personas dice, mira, Elon Musk es el mismo caso. Dice, no te pregunto de dónde te egresaste, cuál fue tu bueno, tus notas, no les interesa eso, le importa si vos sabés hacer o no sabés hacer las cosas. Y eso está pasando, como digo, que se están cada vez más, incluso las universidades, creando sus propios certificados. Las propias universidades, por lo menos aquí en Argentina, ya no están pidiendo la aprobación de los ministerios y qué sé yo. Están ellos dando, bueno, este título es aprobado por nosotros, ¿no? Por nosotros que ponemos nuestro sello, nuestra calidad, y es así como debería funcionar. Así que está perfecto. Y eso, obviamente, como siempre, como decimos, les permite una creatividad inmensa. El problema está en la primaria y en la secundaria. Pero creo que poco a poco estamos en un momento de quiebre total en el cual eh, creo que se va a extender a lo que sería la secundaria y luego a la primaria. Sería fenomenal. Sí, totalmente. Eh, yo simplemente quizás quisiera resaltar algo que para mí ha sido un cambio total en mi manera de pensar la educación. Eh, Porque cuando, digamos, a mí me sucedía que a lo largo de muchos años quise arreglar el sistema, quise proponer nuevas soluciones para reparar, digo, ese sistema. Pero cuando entendí que el sistema era el problema y que técnicamente no se puede resolver, no se puede resolver, ahí es donde te abrís a un nuevo, digo, a una nueva manera de ver las cosas y una nueva manera de encontrar soluciones, ¿no? Porque mis soluciones hoy en día, las soluciones que yo pensaba antes son completamente distintas a las que yo pienso ahora en este momento con esta nueva visión, ¿no? Eso es lo importante. Eh, Simplemente quisiera compartirles, creo que dos cosas. La primera es que yo voy a seguir en esto por un largo tiempo, espero por un largo tiempo, porque es lo que me gusta.
me pasó que en mis investigaciones para ver cómo podemos resolver este problema de la educación y demás, leía cantidades de libros, de autores, entrevistas, podcasts, etcétera. Y lo que estoy tratando de hacer es de hacer una adaptación de todo ese contenido y de publicarlo a través de artículos, ¿no? Acá debo decir que, como Hayek decía, hay intelectuales de primera e intelectuales de segunda. El intelectual de primera es el que tiene ideas nuevas e innovadoras. Bueno, yo me considero un intelectual de segunda o de tercera, debo decir. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es compartir la información que tengo con el mundo, mi visión con el mundo, que creo que es algo que yo no encontré y que tuve que ir buscando de distintos lados, y yo lo que trato de hacer es compaginarlo para darlo de una manera más digerida. Por acá soy bastante larguero y me pierdo, pero por escrito trato de ser un poco Me más consta. conciso y conciso. Y, y después simplemente invitar a todo el mundo al que se quiera meter, digamos, en educación, que lo haga, que lo haga, y que si tienen dudas o quieren información o quieren algún consejo o algo por el estilo o alguna recomendación, que me escriban sin problemas. Porque es lo que yo hubiese querido cuando comencé, ¿no? Y cuando comencé a ciegas y quería hablar con personas y no sabía con quién hablar de estos temas. Entonces, que me escriban sin problema, que yo encantadísimo de recibirlos, de aconsejarlos y de hablar de esto. No soy un experto ni mucho menos, soy simplemente una persona que leyó cantidades de libros y de cosas y que hoy en día está tratando de hacer algo y nada más. Un abrazo, Ulises. Ha sido un placer conversar contigo nuevamente, que nos haya dado esta visión interesantísima, salirse del sistema, combatirlo desde afuera. No, no suena mal. Así que me gusta. Te felicito y nada, nos volvemos a ver pronto. Por supuesto, Antonio, muchas gracias y estamos al habla. Gran abrazo.